Ya, aquí está, ya los que... Ya estamos en línea, perdón. Ahora sí, buenas noches a todos. Una pequeña falla técnica, pero ya estamos en línea. Hola, ¿qué tal? Muy Buenas bien. noches a todos. Pues bien, ya estamos en este que es nuestro último Plantástico del año 2024 y en esta ocasión nos acompaña el doctor Santiago Alejandro Ramírez Barahona. Antes que nada, quiero agradecer a Santiago por aceptar la invitación y platicarnos sobre este tema que en realidad pues un tema en el que convergemos ambos, que es sobre biogeografía histórica, un poquito del pasado, un poquito del futuro, viéndolo o partiendo desde el presente. Santiago es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Obtuvo el doctorado en ciencias en el Instituto de Ecología, ahí mismo en la UNAM, y posteriormente migró a Jalapa, a esos bosques de niebla, que de hecho por ahí nos tocó converger en algún momento, al INECOL. Luego regresó a la UNAM y realizó un postdoctorado en el Instituto de Biología, donde actualmente se desempeña como investigador titular. Santiago es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2016 y bueno, pues hablando de una manera muy sintética sobre qué versa la investigación que lleva a cabo en estos bosques de niebla, él está especialmente interesado en los factores ecológicos, geográficos e históricos que influyen en las diversas o en la diversidad que hoy vemos de especies y genes a distintas escalas, espaciales, temporales. Para esto, él estudia diversos aspectos de la evolución y ecología de las plantas, desde la estructura genética dentro de las poblaciones y entre las diferentes poblaciones, hasta la diversificación y patrones biogeográficos de linajes completos. También está interesado en comprender los límites espaciales y temporales del conocimiento botánico y, por supuesto, estudiar el efecto del cambio climático del pasado, por supuesto, durante el presente o en el presente, y del futuro sobre las comunidades de plantas de Mesoamérica, en particular de los bosques de niebla. Y justamente, pues es de lo que nos va a platicar el día de hoy con la charla titulada Bosques en la niebla, cambio climático, deforestación y migraciones altitudinales. Que pues ya durante el tiempo que estemos en las preguntas y una breve charla con lo que nos vaya comentando, pues ya veremos estos cambios o ya platicaremos un poquito si solo son altitudinales o también latitudinales. Pues muchas gracias, Santiago. Adelante. Por acá ya tenemos. Gracias, Ethel, por la invitación. Para el último, para que se les olvide pronto todas las tonterías que voy a decir. Entonces, no, pero de verdad, muchas gracias. Me emociona mucho platicarles de este proyectito que llevamos algo así como, híjole, no sé, más de 4 años, 5 años, 6 años, dándole. Y les voy a presentar, a ver cómo se decía esto. Así, ahí ya se está viendo, ¿verdad, Ethel? ¿Ya se ve, Ethel? ¿Sí? Sí, adelante, Santiago. ¿Ya se fue? Ya se fue, pero ya se ve perfecto. Ya la quitaste. No. Ok, ya. Es que pensé que no, pero bueno. Entonces, pues gracias. Gracias a todas las personas que por ahí andan escuchando en el ciberespacio. Y hoy un poquito les voy a hablar, Ethel ya les platicó un poco de las cosas que yo hago, pero hoy les voy a platicar de algo un poquito distinto.
que no tienen que ver con el pasado ni con el futuro, sino con el presente, ¿no? Básicamente de los últimos 40, 30 años en la historia de la Tierra, ¿no? Y les voy a hablar de los bosques en la niebla, cambio climático, deforestación y migraciones altitudinales. Los que alguna vez vieron Gorilas en la niebla o leyeron el libro de Gorilas en la niebla entenderán la referencia. Y pues aquí les dejo algunas de mi información, mi usuario de Twitter, ahí pueden ver un código QR para que puedan dar un vistazo a las cosas que hacemos en el laboratorio. Y por supuesto toda esta investigación forma parte del nuevo Laboratorio Nacional CONACYT de Biología del Cambio Climático. Y pues empezamos, ¿no? Y pues empezar un poco con el cambio climático. Yo supongo que muchas de las personas que me escuchan ya sabrán un poco del cambio climático. Antes de eso, este es un trabajo que está actualmente en revisión. Es un artículo que está en revisión. Llevamos alrededor de 4 años, un poco más de 4 años trabajando en este artículo con mis coautores, que les doy las gracias infinitas por toda la paciencia y todo el trabajo que han puesto para que esto ya esté a punto de salir. Eso esperamos. Estamos a la espera de la decisión editorial. Y pues gracias a todas estas personas. Y pues el cambio climático, digamos, no estoy aquí para dar una charla de la evidencia que existe sobre el cambio climático. Aquí les muestro una gráfica muy sencilla que seguramente la han visto más de una vez del IPCC, del último reporte del IPCC, donde se ve la temperatura promedio global y cómo esta ha aumentado significativamente en el último siglo y particularmente en los últimos 30 años, ¿no? Hay un descenso muy rápido de la temperatura y parece que no hay tope, o por lo menos no parece que vaya a haber un tope en algún futuro próximo. Y pues esto básicamente, y se han empezado a ver, ¿no? Muchas personas han tratado de estudiar cómo estos cambios climáticos, sobre todo la temperatura, ha afectado la distribución de las especies, ¿no? En este caso les voy a hablar de plantas en la geografía, ¿no? Y particularmente a mí me ha interesado, yo creo que desde hace mucho tiempo, desde que estaba en la carrera, después de leer a Humboldt y de leer, pues, cómo las especies vegetales se recambian muy marcadamente en la elevación. Y hace no mucho, hace ya casi 10 años, un artículo muy bonito que salió en PNAS, donde básicamente después, ¿no? Humboldt fue a los Andes, al Chimborazo, y hizo un catálogo, ¿no? De la distribución de las especies, distintas especies y comunidades vegetales a lo largo de la elevación. Esto es alrededor de 1800, de principios de los 1800. Y después de 200 años, estas personas dan la tarea hacen la pregunta, pues vamos a regresar a este lugar y vamos a hacer, digamos, el mismo ejercicio para catalogar la vegetación que hizo Humboldt en su momento. Y lo que ven, resumido en este dibujito muy bonito, es que en efecto podemos detectar ya en 200 años una distribución, un desplazamiento altitudinal de las especies de las comunidades vegetales en altitud, ¿no? Como ven, pues es muy clara la diferencia que observan, ¿no? Este es un artículo, aquí les dejo la referencia, muy bonito, en donde está muy, muy claro, ¿no? El cambio que ha existido. Y esto se ha visto en el último reporte de la IPCC, es una de las, digamos, lo mencionan explícitamente, y en este dicen que alrededor del 50% de las especies que han sido evaluadas globalmente se han desplazado ya sea hacia los polos, ¿no? O cuando se trata de especies terrestres, también a elevaciones mayores, ¿no? Y esto, si leen el reporte, le dan una muy alta confianza a estas observaciones. Y básicamente las expectativas son que pues, la Tierra se va calentando y las especies van migrando hacia los polos, ¿no? Siguiendo, digamos, su nicho climático, sus preferencias climáticas hacia los polos, pero también en la Tierra pues van migrando hacia elevaciones mayores, donde la temperatura pues va a ser menor. Y esta es aquí les muestro una imagen, aquí en la montañita, en este esquema,
una revisión reciente. Es un producto de esta base de datos de este proyecto que se llama BioShifts, en donde básicamente ven todas las evaluaciones que se han hecho de cambios en la distribución de las especies a lo largo de la elevación y muestran, ¿no? En este caso, las flechitas azules verdosas son aquellas especies que muestran cambios consistentes con las expectativas que tenemos, ¿no? Sube la temperatura, las especies migran hacia arriba, y en las flechas rojas también un porcentaje importante de las especies que cambian, pero en la dirección opuesta a lo que esperamos, ¿no? Entonces tenemos, pues parece ser que hay una alta confianza en que las especies sí están, digamos, respondiendo de manera rápida a estos cambios recientes, digamos, de los 70s para acá, pero que de pronto, pues las respuestas no son tan intuitivas como podríamos pensar. Uno de los problemas que yo, digamos, como siempre todo en la vida, siempre hay muchas lagunas en nuestro conocimiento. La mayoría de las evaluaciones, de hecho en Europa, en Norteamérica, no me queda claro en ese artículo, no logré descifrar si Norteamérica incluye a México o no. Pero, digamos, está muy claro el sesgo, y también hay un sesgo hacia artrópodos y hacia plantas vasculares, ¿no? Y en esta gráfica lo que ven es las distintas regiones del mundo, y cada cuadrito representa 10 cambios en los rangos observados, ya sea en elevación o en latitud, de los distintos grupos de especies. Hay artrópodos, aves, reptiles, mamíferos, plantas vasculares, etcétera, etcétera. Y pues está muy claro el sesgo que hay, ¿no? Sobre todo en donde más hay es en Europa. Hay una gran literatura de estos cambios latitudinales en Europa y en Norteamérica también, ¿no? Entonces, pues parecería que conocemos bastante, alrededor de 26,000, digamos, rangos que se han detectado en las especies. Parecería mucho, ¿no? También dentro de estos cambios hay evidencia de cambios de elevación muy fuertes. Aquí se muestran, es un poco la misma gráfica, visualizada de manera distinta. Cada una de estos círculos, me parece, representa un estudio o un conjunto de estudios, y el color, aquí el color verde oscuro, representa cambios en especies terrestres, cambios en elevación, mientras el verde clarito es cambios en latitud. Y aquí en la flecha les muestro los cambios, ¿no? El gran grueso de los cambios que se han detectado en Norteamérica son cambios en elevación. Sin embargo, cuando vamos un poquito más al detalle de esta base de datos, solamente hay datos para 6,579 especies de plantas en Norteamérica. Esto es muy poquito si pensamos en México. Creo que estamos por ahí de 25,000, si alguien no me corrige. Pero son, digamos, en términos prácticos, son muy pocas especies. La proporción de especies que se han evaluado son muy pocas. Esto es para todo Norteamérica. Yo quiero pensar o quiero asumir que la proporción de especies en México es muy baja. Y lo más importante es que alrededor del 63% de estas evaluaciones provienen de modelos de distribución. Es decir, no tienen datos, digamos, ¿cómo decirlo? No vienen de datos de presencia de especies o datos de abundancia o datos de censos, ¿no? Son modelos de distribución, y aquí entran muchísimas variables en las cuales pues, no vamos a entrar. Sería una charla completamente distinta de todos los sesgos y posibles fuentes de varianza en los modelos de distribución. Entonces, pues aquí nos preguntamos, pues en realidad tenemos un conocimiento limitado de estos desplazamientos altitudinales y latitudinales. La evidencia es muy fuerte, o tenemos mucha confianza en esta evidencia, pero es relativamente escasa. Y en este contexto, nosotros en el laboratorio, bueno, junto con algunos otros colegas en México, tenemos un proyecto, ¿no? Para entender, digamos, el impacto que han tenido el cambio climático, el impacto que tiene el cambio climático en general sobre los bosques de niebla, para el pasado, al presente y al futuro. Y en este caso, pues decidimos una parte del proyecto decir, ¿qué es lo que ha pasado, no? Queremos enfocarnos en los últimos 100 años y ver qué es lo que ha pasado con los bosques de niebla. Y esto por varias razones, ¿no? Una es que los bosques de niebla son bien característicos, y pues, son bosques que están en la niebla. Yo siempre lo he pensado así por 3 razones. Una, la obvia, pues están en la niebla porque en términos climáticos viven en condiciones
muy particulares de alta humedad, temperaturas templadas, que están fuertemente asociadas a la presencia de niebla o, digamos, lo que se conoce como precipitación horizontal. Y esto resulta que estos ocupan alrededor del 1% del total de la región. Estamos hablando de Mesoamérica. Aquí pueden ver un mapita. Algunos de ustedes reconocerán este mapita. Es la distribución potencial de los bosques mesófilos de montaña de Jerzy Rendowski. Aquí me faltó la cita. En donde se puede ver que, pues, digamos, tienen esta distribución muy particular, muy restringida, digamos, en cotas de elevación muy particulares, ¿no? Y esto principalmente debido a estas condiciones climáticas que solo, digamos, están muy restringidas en el espacio. Otra de las cosas por las que estos bosques están en la niebla es por las amenazas a las que se enfrentan. Hay estimados de alrededor del 50% del bosque original, no sabemos cuál era este bosque original, se ha perdido en el siglo XX. Y esto viene, digamos, también por deforestación, pero esto viene también acompañado de cambios en los niveles de humedad y un aumento en la temperatura significativo, como vemos en otras partes del mundo. Aquí en la gráfica de barra lo que les muestro es, si pueden ver el eje de las X, son 5 periodos, 97, 2001, 2005, 2013 y 2016. Y en el eje de las Y es el área relativa a lo que teníamos en 1997. Estos datos son sacados de las series del INEGI, de tipos de vegetación de México del INEGI. Y entonces lo que vemos, si se fijan, no están los datos, pero el bosque de niebla, que está en el verde oscuro, pues ha perdido alrededor del 25% de lo que teníamos hace 20, 25 años. Se ha perdido, bueno, en 20 años se perdió el 25%, ¿no? Y esto representa una amenaza muy seria, ¿no? Lo mismo pasa con otros tipos, con selvas tropicales o bosques de vecino. Y en los mapas les enseño unos estimados que hicimos como parte de este artículo de cómo han sido los cambios en temperatura. Es un estadístico multivariado, ¿no? Ahorita no los voy a explicar, pero básicamente a mayor valor de este, que dice aquí, este valor Z, es una mayor tendencia o digamos, un cambio más intenso y más constante en la temperatura. Aquí en rojo, en el panel A, pueden ver pues que básicamente todas las regiones de bosque de niebla o de montaña en Mesoamérica han sufrido un aumento significativo en la temperatura. Hay regiones que han sufrido una mayor intensidad, como puede ser la región del Soconusco o algunas partes de los Altos de Chiapas. Y en el panel B ven lo mismo en términos de precipitación. Aquí tenemos valores negativos y valores positivos porque ha habido regiones que se ven en azulito en donde ha aumentado la precipitación y regiones que están coloreadas en café donde ha disminuido la precipitación. Y como pueden ver, para los que tengan un poco la geografía o el mapa del bosque de niebla, muchas de estas regiones que están en café, pues representan áreas de bosque de niebla o por lo menos con una distribución, digamos, más o menos una proporción alta de bosque de niebla. Entonces esto nos llevó a decir, bueno, pues tenemos bosques que solo viven en unas condiciones climáticas muy específicas, en una región diminuta del continente y que están seriamente amenazados. Y por último, pues tenemos muy poco conocimiento en realidad de lo que está pasando, ¿no? En términos actuales, de lo que le está pasando al bosque de niebla. Hay un trabajo muy bonito de mi colaborador Kenneth Philly, que es uno de los autores del artículo del trabajo que le estoy hablando, en donde ellos muestran esta evidencia de termofilización de los bosques de montaña. Y esto básicamente, como se calcula, es tú, digamos, estableces las preferencias térmicas de cada una de las especies, ¿no? Agarras un montón de especies, ves sus preferencias térmicas y luego para una región en un tiempo determinado calculas un promedio y luego lo ves 20 años después y ves cómo cambia ese promedio, ¿no? Entonces, básicamente lo que ven aquí es una tasa de cambio y lo que ven es que en estos bosques de montaña está habiendo un aumento de especies termófilas, básicamente especies de tierras bajas que están subiendo a estos bosques y por lo tanto estos bosques se están haciendo más termófilos, ¿no? Es un poco que los bosques se están convirtiendo en selvas tropicales.
Pero aquí una de las preguntas es, ¿qué pasa con las especies de estos bosques? Sabemos que las especies de tierras bajas están subiendo, pero ¿qué les está pasando a las especies que viven en estas montañas? Una de las cosas que nos preocupa es que muchos bosques de montaña se han vuelto menos húmedos, como les mostraba en los mapas anteriores, y esto es aquí en este mapita, la misma estrategia. Calculas las preferencias de humedad, las preferencias hídricas, si lo quieren decir de alguna manera, de cada una de las especies, calculas el promedio por ecorregión y luego calculas una tasa de cómo han cambiado esos promedios. Y lo que se ve, pues que hay muchas regiones de montaña, por ejemplo, aquí los Andes es marcadamente, se está aridificando, es decir, cada vez hay más especies con preferencias hacia climas más áridos, y algunas áreas en verde, quiere decir que son especies que les gusta mucho la precipitación. Y una de las cosas que vimos desde que salió este artículo, yo lo vi, es aquí en esta grafiquita, les muestro en el eje de las Y la precipitación anual, y en el eje de las X, perdón, y en el eje de la Y la tasa de edificación, todos estos datos a partir de este mismo artículo, y así se ven las ecorregiones mexicanas o las regiones de montaña en México y en Mesoamérica, y pues esas que están marcadas como 1 y 2 representan los bosques de montaña de Oaxaca y de Veracruz, una de las ecorregiones que se reconocen, y son, a nuestra sorpresa, dos de las regiones, o las dos regiones, con mayores índices de edificación en Mesoamérica. Y esto es importante porque estos bosques en particular, estos bosques de niebla, en estas regiones son los bosques pues con una mayor, digamos, área, ocupan una mayor área y tienen una mayor diversidad de especies, particularmente estas regiones. Entonces esto pues, nos saltó en algunas alarmas y dijimos, bueno, pues ¿qué está pasando? Este efecto, estamos viendo que se está calentando, se está volviendo más árido, pero ¿qué está pasando con las especies? Y entonces una primera aproximación por allá de 2020, 2021, en mi computadora, lo que hice básicamente fue agarrar varias especies, estas son como 84 especies, creo, de bosque de niebla, y lo que hice fue agarrar todos los registros históricos de estas especies, ¿no? Me metí a GBIF, saqué todos los registros históricos y calculé la elevación para que todos estos registros históricos y vi cómo cambiaba la elevación a lo largo del tiempo en el eje de las Y's, y pues lo que vi me sorprendió, ¿no? Muchas especies, si no es que todas, estaban pues aumentando, ¿no? O parece ser que hay un aumento en la elevación a la que podemos encontrar las especies a lo largo del tiempo, ¿no? Y esto, si recordamos una de las primeras gráficas que les enseñé de los esquemitas, pues básicamente es lo que se predice por el cambio climático, ¿no? Por el aumento de la temperatura. Entonces, esta fue la primera aproximación, yo estaba muy feliz. Y luego lo subí a Twitter, tuve una conversación con Twitter, con mi colaborador Kenneth Philly, lo subí, me respondió, se ve padrísimo, vamos a hablar, nos mandamos un mail, tuvimos una reunión de Zoom y pues de ahí salió todo y seguimos trabajando y 4 años después pues estamos aquí presentándoles, pues estoy yo aquí presentándoles el trabajo, ¿no? Entonces, básicamente, lo que queríamos es ver cómo podemos hacer esto bien, ¿no? Esto de veras, ¿no? Que no se quede en este ejercicio nada más. Bueno, pues, ¿qué es lo que necesitamos, no? Pues, idealmente, necesitamos series de tiempo de censos sistemáticos, es decir, estos transectos, ¿no? Va uno en 1980, hacemos un transecto altitudinal y catalogamos las especies en distintas altitudes y luego vamos al mismo sitio 10 años después y volvemos a hacer el mismo transecto y luego 20 años después volvemos a hacer el mismo transecto y así podemos ver muchos de los estudios que se han hecho, creo que en insectos, hacen esto, ¿no? Van un año, luego 5 años, luego a los 15 y con esto puedes ver cambios, ¿no? En las abundancias y en la presencia de especies en elevación. Estos estudios son pocos. Yo no he encontrado ningún estudio para Mesoamérica, o por lo menos ningún estudio disponible públicamente en Mesoamérica. Entonces, pues, no sabemos. Seguramente por ahí hay algunos estudios, pero por lo menos, digamos, de manera abierta no existen. Y entonces esto nos llevó como, ¿qué podemos hacer? Tenemos que poder hacer algo. Entonces, pues, nos dimos la vuelta, vimos las colecciones biológicas,
¿no? Y pues obviamente como todas las personas que nos están viendo saben, pues tenemos muchos datos guardados en las colecciones biológicas. Si uno se mete a GBIF, tenemos cientos de millones de registros de especies en distintos lugares con distintas fechas, ¿no? Muy importante. Tenemos datos desde, no sé cuál sea el último, desde los 1800, yo creo, hasta la fecha, ¿no? Entonces tenemos, digamos, son datos que no estuvieron, digamos, no se colectaron pensando en hacer este tipo de estudios, pero sin embargo tenemos esta fuente de datos de cómo las especies, cómo hemos ido colectando las especies, ¿no? Como personas que hacemos botánica y vamos al cerro a colectar nuestros ejemplares, pues cómo hemos colectado a lo largo del tiempo, ¿no? 50 años, 100 años, ¿no? Entonces dijimos, vamos a agarrar esos datos y vamos a manipular los datos y vamos a ver qué información podemos sacar, qué nos están diciendo esos datos. Entonces, una de las primeras preguntas es, ¿podemos usar datos de presencia de especies de distintos periodos para ver cambios en elevación? Esa es la pregunta. Si podemos tener esos cambios, estos podemos explicarlos por características de las especies y sus preferencias ambientales, ¿no? Un poco regresando a esta idea de las preferencias térmicas, de las preferencias por regiones húmedas. Y si estos cambios, si es que existen, si es que los podemos ver, si están espacialmente y temporalmente asociados con las tasas de cambio en el clima y en las tasas de deforestación. Entonces, a partir de estas tres preguntas, nos dimos a la tarea de, pues, hacer análisis y más análisis y más análisis y más análisis. Y, pues, espero poder convencerles de que, pues, sí podemos, las tres pudimos contestarlas de manera satisfactoria. Entonces, lo primero que hicimos fue agarrar datos de GBIF, millones de datos de GBIF, pasarlos por esta base de datos del Q, Plants of the World Online, que tiene una base de datos de sinonimias muy bonita, de distribución. Los limpiamos, los curamos, les dimos muchas vueltas. Todo esto está en este artículo que publicamos hace un año sobre sesgos en Mesoamérica, en New Phytologist, donde se describen todo el procesamiento de los datos. Después de procesar todos estos datos para todo el mundo, tenemos los datos procesados para todo el mundo, sacamos de ahí las especies que están en las listas, esta lista de Villaseñor, es la lista, pues hasta donde yo sé, la lista más comprensiva de las especies que habitan los bosques mesófilos de montaña en México. Entonces, de estos datos de GBIF ya limpios, sacamos estas listas, estas especies que lista Villaseñor. También sacamos datos de algunos rasgos funcionales de estas especies, particularmente forma de vida, árbol, trepadora, epífita, y también forma de dispersión de esta base pública, también que se llama el TRI. Sacamos datos públicos de Chelsea, de las series de tiempo de Chelsea. Tiene una serie de tiempo muy bonita que va de los 70s a 2020, creo, de temperaturas mensuales, ¿no? Cada mes, temperaturas y precipitaciones mensuales. También obtuvimos datos de cambio de uso digamos, de cobertura de suelo, de land use, me fue la palabra, distintos usos de suelo, también series de tiempo desde los 80s a la fecha. Y obviamente, pues lo que necesitamos para evaluar cambios en elevación, un modelo de elevación digital. En este caso, si no mal recuerdo, es un modelo de elevación a 30 metros de resolución. Entonces, con esto juntamos todas estas fuentes de información en una base, en una sola base para poder analizarlo. Todo esto lo hicimos en R, obviamente. Y todo está disponible en mi GitHub. Si alguien quiere checar todos los datos y todos los scripts, todo el código está disponible abiertamente. Entonces ahí lo pueden revisar. Bueno, después de que hicimos todo ese tratamiento de datos, no me da tiempo para explicarles todo el tratamiento de datos que hicimos. Así es como se ven nuestros datos limpios. Tenemos registros de presencia. Trabajamos con 1021 especies de plantas en Mesoamérica. Si quieren, luego al final les puedo explicar por qué específicamente estas 1021. Pero aquí se pueden ver, es el mapa de Norteamérica, de Mesoamérica, y pues, en colores más oscuros, rojos más oscuros, indica lugares con un mayor número de registros de especies. Y aquí pueden ver
ya pueden ver cómo se distribuyen estos registros a lo largo del tiempo. Y ahorita les voy a explicar un poquito. Entonces, estamos contentos, tenemos una distribución más o menos, obviamente no es necesariamente la distribución de los bosques mesófilos de montaña, pero de estas especies que habitan los bosques mesófilos de montaña, esta parece ser la distribución o la distribución que conocemos actualmente. Ahora, lo primero que hicimos, bueno, obviamente no fue lo primero que hicimos, pero para términos de la plática, es saber cómo se ven las colectas en los bosques de niebla en el tiempo. Y aquí les voy a mostrar una gráfica. En el eje de la Y es el número de ocurrencias en miles, o sea, son 20,000, 40,000, 60,000, 80,000, en periodos de 5 años, que van desde 1979 a 1984 hasta 2015-2019. Y pues lo primero que vimos es que hay un decremento importante en el número de registros hasta el presente. No sabemos muy bien por qué, pero yo tengo la sospecha que esto tiene que ver con un rezago en los esfuerzos de digitalización de los especímenes de herbario. Recuerden que pues, un herbario se colecta, entra, ¿no? Se colecta, se procesa, entra al herbario y luego tiene que ser digitalizado y luego posteriormente tiene que ser esa información transferida a GBIF. Entonces creemos que algo tiene que ver en parte este decremento, ¿no? Pero lo que nos preocupaba era, bueno, tenemos este decremento, tal vez pues ahí se reduce nuestra confianza hacia el presente, etcétera, etcétera. Lo que dijimos, bueno, vamos a ver cómo se ve la cobertura de muestreo. Y esto es lo que hicimos, y aquí les muestro 2 grafiquitas. Aquí en colores son distintas cotas de elevación, son rangos de 0 a 500, luego de 500 a 1000, de 1000 a 1500. Y en el panel B, ven, en el panel X sigue siendo el tiempo, ¿no? Estos periodos de 5 tiempo, y en el panel, en el eje de las X es la proporción de ocurrencias, y en el panel C es la proporción de especies. Entonces lo que nos preguntamos, bueno, ¿será que observamos un sesgo? O, bueno, si observamos si observamos, por ejemplo, un desplazamiento en la elevación hacia alturas, hacia elevaciones más altas, y esto es producto de un sesgo de cómo se está colectando, pues esperaríamos en primera instancia ver pues que la proporción de ocurrencias o la proporción de especies vaya cambiando de manera sistemática con el tiempo, ¿no? Es decir, que conforme nos acercamos al presente tengamos menos registros en tierras bajas, por ejemplo. Entonces nuestros datos se sesgan automáticamente y no tienen nada que ver con cómo la especie está respondiendo, sino solamente cómo es que estamos colectando. Y para nuestra sorpresa, pues sí hay variaciones, pero ninguna variación sistemática que nos haga sospechar que lo que les voy a enseñar posteriormente, pues esté afectado por esto, ¿no? Lo que decimos es que la cobertura del muestreo no ha cambiado o no ha cambiado de manera significativa con el tiempo. Esto es una primera señal muy buena. Y entonces, bueno, ya tenemos esto, ahora sí vamos a evaluar los cambios en elevación para estas especies en Mesoamérica. Son el 36% de las especies que se han registrado. A nosotros es un poco. Y básicamente lo que les voy a enseñar a lo largo de toda la plática, les voy a enseñar en el eje de las X el tiempo. Esto es tiempo desde 1979, o sea, son 30 años desde 1979, este es el último punto, y es la elevación, el promedio de elevación de las especies en metros sobre el nivel del mar. Y lo primero que hicimos fue hacer series de tiempo de elevación promedio para cada especie y no se ve nada, ¿no? Cada una de estas rayitas es una especie, no se ve nada, es un desastre. Entonces, pues dijimos, pues, a ver, ¿cómo le hacemos? Lo que queremos ver es si hay una tendencia general, ¿no? Si hay una tendencia general de que todas estas especies van subiendo o no van subiendo. Y para esto lo que hicimos fue hacer un modelo lineal mixto. Este es el modelo, como se ve, es la única ecuación que les voy a enseñar. Pero básicamente un modelo lineal mixto, digamos, la idea de este modelo es ver cómo va cambiando la elevación a lo largo del tiempo, pero tratando de controlar o incorporar la variación que puede haber entre especies, tanto en la pendiente, ¿no? La magnitud de la respuesta, como, pues que unas especies empiezan en 3,000 metros sobre el nivel del mar y otras empiezan a 100 metros sobre el nivel del mar. Entonces hicimos este modelo mixto para detectar esto y lo que observamos, otra vez, aquí en el eje de las X, es la elevación promedio predicha por los modelos, y abajo son los años, de los 80s a... Ahí dice 2100, pero no es 2100, es 2010. Miren, ya
creo que así se fue a la revista. Bueno, no importa. Y después de analizar modelos mixtos, básicamente lo que encontramos es esto, y les voy a explicar un poco. Y quiero que se fijen en la parte del medio, donde dice 2.72 metros por año. Básicamente aquí lo que les estoy mostrando son estas tendencias generales de todas las especies, marcadas con estas líneas de colores, y las distintas líneas de colores indican, aquí en nuestro modelo metimos un estimado del error o de la incertidumbre en nuestra medición de la elevación de cada una de las especies. No estamos muy seguros de que, ¿no? Tenemos incertidumbre en cada una de estas, en cómo estimamos la elevación de las especies. Y lo que vemos, por ejemplo, es que pues sí tiene un efecto el error de estimación, pero no mucho. El caso para los midpoints, que es el punto medio en el rango de elevación de las especies, pues parecería que incluso el error hace que disminuya esta tendencia, pero pues en general lo que observamos es estos 2.72 metros por año, que pues en 30 años se traducen en algo así como 84 metros, ¿no? Ese es el promedio que calculamos con estos modelos, que los bosques de niebla en su totalidad se han desplazado 84 metros pendiente arriba. Probablemente esto tiene muchos sesgos, tiene muchos problemas, los datos son ruidosos, entonces hay que tratarlos con cuidado. Entonces nos dimos a la tarea de, digamos, de pensar un poquito mejor las cosas y tratar de ver si esto realmente era una señal real o era una cosa de los datos. Entonces, básicamente lo primero que hicimos fue hacer un remuestreo de los datos de elevación por especie. Estas son técnicas de Bootstrap un poquito más complejas que el Bootstrap tradicional, porque son series de tiempo y están autocorrelacionadas, con la idea de tratar de ver qué tan robustas eran estas series de tiempo para especies individuales. Hicimos 1000 réplicas por especie, o sea, hicimos alrededor de 1.000.000 de series de tiempo, otra vez aquí elevación a lo largo del tiempo, y les voy a mostrar un solo ejemplo de una especie. En rojo se ve la serie observada de los datos crudos, y cada una de estas líneas en negro es una de las réplicas para esta especie. Entonces, para la mayoría de las especies, hay una especie que tiene un poquito más de incertidumbre, pero en general lo que nos indican estas réplicas es que pues, nuestros estimados o nuestras series de tiempo son bastante robustas a estas posibles diferencias en la incertidumbre en los errores de estimación a lo largo del tiempo. Analizamos para todas estas especies y lo que vemos aquí en esta gráfica, si en el eje de las X ven la elevación, los cambios en elevación para las especies, cada una de estas bolitas representa una de las 1000 especies, y aquí en rojo, la línea horizontal roja con el círculo al final, es lo que nosotros observamos en general para todos los bosques, 2.7 metros por año, y la línea negra es el estimado promedio de las series de tiempo bootstrapeadas, que es de 2.59. Entonces, esto lo que nos dice es que, pues en efecto, el centro de gravedad, si lo quieren ver, es decir, donde se concentran las presencias de cada una de las especies, ha cambiado a lo largo del tiempo, pero el impacto del error de estimación parece ser bajo. O, digamos, sí hay un impacto de la estimación, pero no parece alterar significativamente la señal que estamos viendo. Entonces, otra palomita, perfecto. Pero luego nos dimos a la tarea de hacer modelos nulos y más modelos nulos. No les voy a explicar, este es un esquema, una de las figuras suplementarias de los modelos nulos que realizamos para con las especies. Y básicamente lo que queríamos con esos modelos era evaluar dos cosas. ¿Cuál es la expectativa nula de observar cambios de elevación para cada una de las especies, dado el esfuerzo de muestreo regional para todas las especies? Y por otro lado, evaluar la sensibilidad de estas estimaciones de los cambios a la heterogeneidad temporal en el esfuerzo de muestreo. Es decir, en el 88 hay una mayor cantidad de registros de presencia que en 2010, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, ¿cómo esta heterogeneidad en el esfuerzo de muestreo puede afectar? Entonces, básicamente hicimos estos dos modelos nulos, no tengo tiempo para explicarlos, y
otra vez, hicimos 1000 réplicas por especie, tenemos alrededor de 2 millones de series de tiempo que se suman a las otras 1 millón de series de tiempo. Hicimos infinidad de modelos nulos. Y básicamente vamos de regreso a esta gráfica, que ya la han visto, que está muy bonita, pues ver pues, qué tan significativos son estos modelos. Y aquí les voy a mostrar, aquí en el panel donde están las bolitas rojas y negras, son otra vez cada puntito es una especie, la estimación del cambio en elevación, ¿no? Positivo es que va para arriba, negativo es que se está moviendo pendiente abajo. Y entonces con estos modelos nulos calculamos el tamaño de efecto estandarizado, que básicamente estimas la diferencia entre lo que observas y el promedio que te están diciendo los modelos nulos. Y eso es lo que les voy a mostrar en los paneles B y C. Aquí se ve cambios de elevación medidos por estos tamaño de efectos estandarizados. Y lo que observamos es lo que sigue. Y lo dividimos en límite superior, el punto medio y el límite inferior, aquí upper edge, midpoint y lower edge, bajo los dos tipos de modelo. Y básicamente lo que nos dicen los modelos, uno puede con estos tamaños de los efectos agarrar un corte que es en 1.28, que significa alrededor del 90, es el equivalente al 90% de confianza, un intervalo del 90% de confianza, una probabilidad del 0.9. Y aquí se ven en el panel B, los puntitos que están de color son aquellas especies en donde hay una evidencia moderada a fuerte de cambios en elevación. Y por el otro lado, en el panel C, a la izquierda de esta raya vertical punteada, en colorcito, están las especies que son poco sensibles a estos muestreos. Hay muchas que son muy sensibles, que si cambias tantito el muestreo, los datos, las series de elevación cambian muchísimo, pero para la mayoría son bastante robustas. Entonces, con esto lo que dijimos es que estamos viendo cambios en elevación significativos, en alrededor del 40% de las especies que evaluamos, pero hay un cambio global más conservador, de 1.84 metros por año, considerando todas estas fuentes de error que estamos tratando de controlar con los modelos nulos, y pues comparado con este 2.72, ¿no? Entonces, sí estamos viendo, parece ser que sí hay un efecto importante de, digamos, los sesgos inherentes al tipo de datos, pero pues la señal sigue siendo consistente. Posteriormente, voy a ver, espero, a ver si ojalá me salga bien, en estos paneles D y E, lo que vimos es, digamos, tratar de ver aquellas especies que se están moviendo para arriba, que su punto medio se está moviendo para arriba, qué les está pasando a su límite superior y a su límite inferior. Entonces, lo que vimos, por ejemplo, en el panel D, en amarillito, están todas las especies, 234 especies que su punto medio se está moviendo hacia arriba, y cómo se comparten estas especies, o digamos, la proporción de estas especies que tienen digamos, un límite inferior que también está subiendo o un límite superior que también está subiendo. Y viceversa para el panel E, las especies, 106 especies que están bajando en elevación con el tiempo, ¿cuántas de estas tienen un límite superior que está bajando o un límite inferior que está bajando? Con la idea de entender un poquito más la dinámica de los rangos de distribución de las especies. Y lo interesante que vemos aquí es que, por ejemplo, en el panel D, esta flecha roja marcando este 158, es que la mayoría de los cambios pendiente arriba en los puntos medios de los rangos de elevación de las especies están asociadas a una retracción del límite inferior, es decir, vienen acompañadas de que el límite inferior, es decir, hacia abajo, las especies están siendo empujadas desde abajo. Y por otro lado, las especies que están con evidencia de que están yendo para abajo están asociadas a la retracción de límites superiores, es decir, son especies que están siendo empujadas desde arriba hacia abajo. Y esto es interesante porque nos puede hablar de algunos mecanismos detrás, algunos factores que están influenciando, que esto voy a hablar un poquito más adelante de esto, ¿no? Pero quiero que recuerden esto, ¿no? Las especies que están subiendo están asociadas a una retracción o están siendo empujadas desde abajo, y las especies que están bajando están siendo empujadas desde arriba. Y entonces, lo primero que vimos antes de entrar en términos de la dinámica es, pues, en términos de esta segunda pregunta, de si algunas características de las especies nos pueden explicar o no.
Entonces, sabemos de la termofilización de los bosques, es decir, cada vez hay más especies de tierras bajas en estos bosques, pero no sabemos qué está pasando con las especies de estos bosques que son menos termofílicas, ¿no? Que están subiendo, están bajando, están desapareciendo. Entonces, lo que hicimos fue básicamente calcular un índice de termofilia para las especies, que básicamente agarramos, digamos, las temperaturas promedio en el tiempo, en el baseline, digamos, en la primera década, que es donde tenemos más datos, caracterizamos eso y vimos en función de eso cómo se comportan las especies, ¿no? Entonces hay especies, por ejemplo, que les encanta o tienen en promedio, viven alrededor de los 15 grados o alrededor de los 25 grados. Y en el eje de las Ys, ahorita van a ver, están divididas en, que dice evidencia fuerte, evidencia moderada, evidencia débil. Al lado izquierdo de esta línea vertical son especies que tienen evidencia de que están bajando, y al lado derecho, especies que tienen evidencia de que están subiendo, y ahí están los números. Y básicamente lo que vimos, aquí les muestro unas gráficas, cada puntito gris es una especie, y las barras de color verticales son, digamos, son los cuantiles de estas distribuciones con número y con una barra negra se marca el promedio, o no, digamos, la mediana de la distribución para ese grupo de especies. Y lo que quiero que vean aquí es que las especies con evidencia moderada o fuerte de desplazamientos hacia arriba o pendiente arriba son aquellas especies que son menos termofílicas, ¿no? Entonces, tenemos evidencia de que las especies que prefieren sitios más templados son aquellas que están siendo empujadas hacia elevaciones más altas. Y las especies que tienen preferencias por más calorcito, pues o no les está pasando nada o están bajando en elevación. Entonces, lo que aquí nosotros decimos es que las especies menos termofílicas están moviéndose más rápido. Y también una de las conclusiones que llegamos es que esta termofilización, pues no solamente está siendo, se está produciendo porque las especies de tierras bajas están migrando, sino porque las especies de montaña se están yendo, se están retrayendo cada vez más arriba, ¿no? Es el paralelo, pero un poquito más arriba. Entonces, la otra, bueno, ¿qué pasa con las formas de vida y los síndromes de dispersión, no? Esperaríamos, no estamos hablando de que hay especies que están respondiendo más rápido, pues por ejemplo, esperaríamos que especies con dispersión por viento, por ejemplo, respondieran o fueran capaces de dispersarse y colonizar esos nuevos ambientes que se están abriendo de manera más fácil, o especies, por ejemplo, de anuales, hierbas, arbustos, también sean capaces de ir más rápido, ¿no? Un árbol le cuesta más trabajo, ¿no? Dispersarse, polinizarse, establecerse, tener hijos, ¿no? Esa es, digamos, un poco la idea detrás de esto, ¿no? Entonces aquí les muestro otra vez eje de las X, tiempo, eje de las Y, la elevación promedio predicha, pero ahora lo que hicimos fue dividir a las especies, este modelo mixto, le metimos un término de estas formas de vida y síndromes de dispersión. Aquí están hierbas, shrub, arbusto, epífitas y trepadoras, las tenemos que agrupar porque eran muy pocas, y árboles, trees. Luego, síndromes de dispersión, cosas que no sabemos qué son, no hay datos, dispersadas por animal, dispersadas por viento o dispersadas, así venían es unassisted, pero básicamente son por gravedad, ¿no? Entonces, esperamos, por ejemplo, que las de gravedad tienen una menor habilidad de dispersarse. Y lo que vemos, pues, es esto, ¿no? Las tendencias que vemos en general, pues, son consistentes en términos de formas de vida y síndromes de dispersión, con algunas diferencias, ¿no? No hay diferencias muy claras entre especies con distintas formas de vida, pero cuando analizamos dispersión, podemos observar, o por lo menos en estas gráficas, que las especies con dispersión por gravedad responden más lentamente a estos cambios, ¿no? Si ven el midpoint, la parte del medio, las especies, ahí la U, son las especies que una menor respuesta están teniendo o tienen estos cambios de elevación menos pronunciados a lo largo del tiempo.
que, digamos, hace sentido en términos de pues, que no son capaces de dispersarse de manera tan eficiente. Y sorprendentemente, y eso también hace sentido, es que los límites superiores e inferiores de estas especies con dispersión por gravedad son los que se ven más afectados, ¿no? Ahí ven en el upper edge, en el límite superior, las especies con dispersión por gravedad son las que más están bajando y viceversa, son las que su límite inferior está desplazándose arriba de manera más rápida. Y esto podría explicarse por varios factores. Igual adelantarme un poquito, pero por lo menos esa es mi interpretación. No sé si la comparten mis autores, que eso tiene que ver un poco con los patrones de deforestación. Que estas especies que no tienen esta gran capacidad de dispersarse, pues son, digamos, son más sensibles a estas perturbaciones y a estas deforestaciones, no son capaces de, digamos, de volverse a dispersar a estos lugares que se deforestaron y que luego se volvieron a recuperar, lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay otros factores, ¿no? Entonces, estamos detectando cambios en los rangos de elevación de las especies, lo cual, una de las cosas que durante el proceso de revisión nos hicieron es que probablemente esto está afectado por la geometría de las montañas. Si recordamos esto que les decía, y básicamente esto tiene que ver con la idea de que pues, la expectativa nula, de si tú estás analizando cambios en elevación, pues las montañas tienen un límite tanto superior como inferior, ¿no? Entonces, la idea es que especies, ¿no?, de alta montaña, si tú analizas muchas especies de alta montaña, pues tú no vas a poder observar cambios hacia arriba porque ya no hay más arriba a dónde ir, ¿no? Entonces, que básicamente todos los cambios que tú vas a detectar o son nulos o son para abajo. Y viceversa para especies de tierras bajas. Pues tú no puedes detectar cambios para abajo porque pues, no se pueden ir más abajo, ¿no? No pueden irse hacia el mar, entonces solo puedes detectar. Entonces, básicamente lo que pasa es que hay una expectativa nula de que estos cambios que tú observas dependen de la elevación. O en otras palabras, la dirección y la magnitud del cambio depende de la elevación base de la especie. Entonces, por puro azar, tú esperas que especies que están más arriba bajen y especies que están más abajo suban. Esa es la expectativa negativa y ha habido mucha literatura, muchos artículos al respecto que así lo dicen, una relación negativa para el límite superior y una relación positiva para el límite inferior. Otra vez, nos dimos a la tarea de ver esta relación, y aquí les muestro en el eje de las Y los cambios estimados, y ahora en el eje de las X es la elevación base para con las especies, y pues en efecto, vemos que los cambios dependen de la elevación base. Para el límite superior, en el panel A, una relación negativa, el límite del midpoint no nos importa mucho ahorita, y el límite en el panel C, el límite inferior, una relación positiva. Entonces, pues tal vez lo que estamos viendo, ¿no? Estas dinámicas de que si suben y se están empujando, pues realmente pues son la expectativa nula de lo que uno esperaría al azar, nada más. Pero, pues dijimos, bueno, vamos a hacer más modelos nulos para probar qué tan distintas son estas cosas que estamos viendo de las expectativas que realmente tenemos. Entonces hicimos modelos nulos, una serie de modelos nulos, otra vez 1000 réplicas para cada especie, tratando de ver cómo se comportaban, ¿no? Son modelos nulos que tienen restricciones espaciales para poder modelar esto. Y pues básicamente lo que encontramos, y aquí les enseño la misma gráfica en A, B y C, y ahora en estos colorcitos es el intervalo de confianza de los modelos nulos, o lo que esperamos. Y entonces empecemos ahora del panel C. La expectativa nula en este conjunto de datos para el límite inferior es básicamente de 0, no hay una dependencia de la elevación. Aquí se puede ver en el panel F, son los coeficientes de la pendiente de cada una de estas réplicas, y vean cómo esta línea horizontal negra, que es lo observado, es completamente distinta, ¿no? Estamos observando un cambio mayor a lo que esperamos al azar. Lo mismo pasa para el límite, para el punto medio, aquí en amarillo, y para el límite superior pasa algo particular. Si bien la expectativa es también que bajen, ¿no? Si ven ahí están sobre la pan, es un poquito lo observado con lo que en los modelos nulos.
Cuando ves esta rayita vertical, los modelos nulos caen en la colita del 5% o del 2%, no me acuerdo cuál, de la expectativa de los modelos nulos. Entonces, lo que estamos viendo en general es que los cambios de elevación de las especies son más pronunciados a lo esperado bajo estos modelos nulos, y en particular hay un mayor desplazamiento pendiente abajo del límite superior de lo que esperamos al azar, así nada más por cómo está la configuración de las montañas. Entonces, ¿por qué? ¿No? Ya tenemos evidencia de que sí están bajando las especies que, ¿no? Algo las está empujando desde arriba, ¿no? Pues podemos pensar que están subiendo por la termofilización, el aumento de la temperatura, pero algo hay por arriba que las está. Entonces, esa era una de las preguntas y esa era una de los dolores de cabeza, entender cómo van para abajo. Entonces, la pregunta es, observamos cambios significativos, pero ¿a qué se deben, no? Esta fue la segunda parte. ¿A qué lo podemos atribuir? Pues una es obviamente los bosques de niebla, recordar, se llaman bosques de niebla porque están básicamente inmersos en nubes, en niebla, la mayoría del año, la mayoría del tiempo, y básicamente eso tiene que ver con, y toda la distribución tiene que ver con la altura a la que se forman estas nubes. Y esto depende de la orografía, depende de la cobertura vegetal, depende de la temperatura, depende de la humedad, y entonces básicamente esta capa o este piso de nubes se forma en elevaciones muy particulares. Y entonces, pues si cambias tantito eso, pues uno esperaría que, pues, ¿no? Si las condiciones de temperatura o las condiciones de humedad cambian, pues esta altura de las nubes cambie y por consiguiente tenga un efecto sobre la inmersión de las nubes, la precipitación en total, todo el ciclo hídrico, los bosques de niebla, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sabemos de esto? Pues en efecto, hay evidencia. Este es un artículo muy bonito de hace un par de años, en donde les voy a explicar el mapa. En el mapa básicamente estiman cómo ha cambiado la elevación de esta base de nubes, la elevación a la que se forman estas nubes en los bosques de niebla en todo el mundo. Y en rojo aquí en el mapa, no se ve muy bien en México, esta es la figura que presentan, lo rojo significa que esta elevación a la que se forman las nubes ha aumentado, ¿no? Se ha elevado este piso de las nubes. Toda América parece que se ha elevado este tipo de las nubes. Hay cambios significativos en la elevación de la base de las nubes. En el neotrópico el estimado es entre 0.8 y 1.6 metros por año. Y esto, pues ya es un poco, híjole, yo cuando lo vi, pues lo comparamos con el 1.84 de desplazamientos altitudinales que estamos viendo en nuestras especies, pues a nosotros nos parece que hay algo ahí que está haciendo clic, ¿no? Entre estas dos cosas. Entonces, pues lo que hicimos fue ver cómo cambia la temperatura, cómo cambia la precipitación en elevación a lo largo del tiempo. Otra vez las mismas gráficas, tiempo en las X, y en este caso temperatura y precipitación en el eje de las Y. Y aquí en colorcitos son distintas cotas altitudinales, y así se ve. Temperatura, no es sorprendente, todo se está calentando básicamente a la misma tasa. Si lo ven aquí, por lo menos en nuestros datos, todos los bosques de niebla de la región se están calentando a la misma tasa, pero si ven la precipitación es interesante observar que estos colores más oscuros, que son elevaciones más altas, están teniendo un aumento mucho más marcado en los niveles de precipitación, a diferencia de tierras bajas. Y esto, pues para nosotros quiere decir que en efecto la base de las nubes está subiendo y por lo tanto, pues los bosques que estas nubes empapan día con día, pues cada vez están más arriba, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos observando, ¿no? Entonces, creemos que esto, digamos, si vemos la otra cara, lo que está pasando es que las tierras bajas se están haciendo más calientes, pero la humedad no está aumentando de manera significativa o a la par. Entonces, el estrés hídrico está aumentando en estas tierras bajas. Entonces dijimos, entonces, ¿qué pasa si correlacionamos estos cambios de temperatura para cada una de las especies con la evidencia que tenemos de la magnitud y la dirección de los cambios en elevación? Entonces, nos dimos a la tarea de hacer eso, y aquí les voy a mostrar otras gráficas. Ahora, en el eje de las X es la magnitud de cambio en temperatura y en precipitación,
y en el eje de las Y son los cambios de elevación, y está dividido en 3 para el límite superior, el punto medio y el límite inferior. Y lo que vemos es lo que sigue. En el panel A, lo que vemos básicamente es que no hay una relación significativa de estos cambios en elevación de las especies conforme, digamos, en función de la magnitud del cambio en la temperatura. Pero cuando vemos la precipitación, pues observamos que sí, que en efecto, estas especies parecen estar respondiendo a estos cambios en la precipitación. Las especies que están teniendo cambios más abruptos en elevación son aquellas que han estado sufriendo cambios más significativos en precipitación, ¿no? Es decir, la interpretación es que estas especies han logrado o han quedado relegadas o han seguido estas condiciones de alta humedad pendiente arriba, y las otras especies que han estado sujetas a mayor aridificación, pues básicamente no han respondido, se han quedado in situ o han respondido de manera negativa. Los cambios en humedad están empujando las especies pendiente arriba, ¿no? Entonces, esto es lo que creemos que está pasando. Y por último, hay otro factor muy importante, que es la pérdida de cobertura, ¿no? Les mencionaba que esos estimados del 50% en el siglo XX, pues hay un estimado reciente a partir de 2001, aquí en esta figura de un artículo muy bonito de Karger en Nature Ecology and Evolution, perdón por la resolución, pero aquí se ve en el eje de las Y's la proporción de bosques que permanecen, la escala es de 100 a 90, y en el eje de las X, ahí se cortó, pero son los años, y básicamente lo que vemos, cada una de estas líneas es una región, y pues en todas las regiones ha bajado de manera significativa la proporción de bosques que permanecen. Globalmente se han perdido alrededor de 2.43% en los últimos 18 años, en todo el rango de elevación. Entonces esto nos indica, bueno, pues, ¿qué está pasando con la deforestación? ¿Qué efecto puede tener? Entonces, otra vez estas grafiquitas, la misma leyenda, los mismos colores, pero ahora lo que hicimos fue modelar cómo cambia la cobertura de bosque a lo largo del tiempo. Y esto es un modelo binomial, entonces, digamos, en probabilidad, la probabilidad de observar un píxel de bosque de niebla a lo largo del tiempo, y lo que observamos es esto. En toda el área de distribución que nosotros analizamos de bosque de niebla, ha habido decrementos en la cobertura de bosque, que esto es consistente con la literatura, pero particularmente más pronunciado en tierras altas, ¿no? Encima de los 2.000, 2.500 metros sobre el nivel del mar, observamos una mayor incidencia de deforestación. Y entonces dijimos, bueno, esto puede estar ligado a, pues, si recuerdan, las especies, límite superior está siendo empujado, entonces como que empezamos ahí a conectar los puntos y dijimos, bueno, vamos a ver ahora cómo se correlaciona esta pérdida de bosque por especie con la magnitud del cambio y la dirección. Entonces observamos lo mismo y lo que vemos es algo bien que a nosotros me impactó cuando la primera vez que lo vi en el eje de las X, es la proporción de bosque que se ha perdido, y en el eje de las Y, aquí se cortó, es la magnitud del cambio en elevación de cada una de las especies. Para el punto medio y para el límite inferior, en verde, no se ve nada, pero para el límite superior hay una relación negativa significativa, es decir, aquellas especies que tienen una mayor intensidad una mayor magnitud de cambios pendiente abajo son aquellas que han estado sujetas a una mayor deforestación en los últimos 40 años. Y esto para nosotros significa que la deforestación está empujando el límite superior pendiente abajo de la mayoría de las especies o de muchas de las especies. Y entonces, pues en conclusión, ¿no? Espero que les haya convencido de algo. En conclusión, básicamente, pues la primera, ¿no? Regresando a las preguntas, es que los datos históricos de presencia sí nos pueden ayudar a detectar cambios en la distribución de las especies. Te elijo latitud, todavía no nos metemos en eso porque ahí hay varios problemas más fuertes de incertidumbre, pero en términos de elevación podemos detectarlos, pero
los datos son muy ruidosos y tenemos que tener mucho cuidado y controlar por los posibles sesgos de muestreo y demás incertidumbres en los datos. Pero aún así logramos detectar cambios en la elevación en 40% de las especies evaluadas. Muchos de estos cambios parecen estar asociados a los niveles de deforestación y a los niveles de cambio en los patrones de precipitación y humedad en estos bosques de niebla. Pero ¿qué pasa con el resto de las especies? ¿No? Estamos hablando nada más del 40% de las especies que evaluamos. ¿Qué está pasando con estas especies que no estamos viendo? No estamos viendo cambios porque no tenemos los suficientes datos para detectar estos cambios, o realmente no están respondiendo. No sabemos. Esta es una pregunta en una pregunta que nos hizo un revisor. ¿Qué está pasando, no? Y pues realmente no sabemos para este resto de las especies, no tenemos evidencia, no tenemos los datos suficientes y pues no sabemos qué está pasando, si se están adaptando a estas nuevas condiciones climáticas, si se están extinguiendo regionalmente y ya pues dejan de estar, o qué, ¿no? No sabemos muy bien. Y una de las cosas que nos interesa mucho es pues, tratar de ver qué está pasando con las interacciones entre especies en la comunidad y qué está pasando con las abundancias, ¿no? Tal vez hay especies que se están haciendo cada vez más raras. Cualquier persona que haya ido a colectar a los bosques de niebla pues se puede dar una idea de lo que está pasando. Yo, trabajando con lechos arborescentes, sí me he dado cuenta de que pues, cada vez hay menos localidades de las que conocíamos, menos abundancia, etcétera, etcétera. Y lo más importante, que es una de las cosas que estamos haciendo ahorita en el Laboratorio Nacional de Cambio Climático, parte de los proyectos, es qué va a pasar a futuro. Y aquí, digamos, ¿qué podemos hacer para tratar de comprender esto, para tratar de mitigar los efectos? Pues yo veo, por lo menos, a lo mejor comparten mis coautores, son tres cosas, yo creo que fundamentales, por lo menos que a mí me interesan muchísimo. Es uno, necesitamos más sistemas y programas de monitoreo. Está claro que no tenemos la suficiente, por lo menos en México, en Mesoamérica, no tenemos el suficiente, digamos, conocimiento temporal de series de tiempo necesario para hacer estas evaluaciones, pero pues no es tarde, podemos empezar ahorita y en 5 o 10 años vamos a poder ver realmente qué es lo que está pasando con nuestros ecosistemas. Son uno de los proyectos que estamos ahorita empujando fuertemente en el Laboratorio Nacional de CONACYT de Biología del Cambio Climático, monitorear en términos climáticos, en términos de presencia, en términos de abundancia, ¿no? Hacer estos muestreos sistemáticos en distintas regiones del país. También estamos tratando de hacer modelos de distribución para evaluar la exposición de esas especies a futuro, tratar de usarlos un poquito a pasado, pero estamos un poquito reacios a hacer esto, pero tratar de evaluar la exposición posible que van a tener estas especies a futuro, ¿no? Y tratar de poner en contexto estos cambios que estamos viendo en términos de lo que sabemos o de lo que creemos que va a pasar en 10, 20, 30, 50 años. Y por último, y una de las cosas que más me interesa a mí, pues, es usar estos estudios de genómica para analizar estos cambios históricos en la dinámica de las poblaciones de las especies, patrones de adaptación local. Y una de las cosas que estamos haciendo ahorita como parte de este proyecto, que les dije tiene otras ramas, es tratar de utilizar datos, ¿no? de los museos, de los herbarios, ¿no? Muestras de herbarios, genotipificarlos y tratar de estimar o ver si en realidad sí ha habido cambios en las frecuencias o en la composición genética de las poblaciones en respuesta a estos cambios en elevación y cambios en el clima, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una de las cosas que estamos haciendo ahorita y espero que pues, pronto o en unos 4 o 5 años pueda volver a presentarles el resultado de estas investigaciones. Y pues con eso quiero terminar diciendo que esto es parte de un proyecto de ciencia de frontera de 2019. Llevamos pensando esto, pues como ven, ya varios años. Quiero pues agradecer a todas las personas que han hecho este proyecto posible, de administradores, representantes legales, corresponsables, toda la maquinaria institucional que ha hecho esto posible. Y agradecer a las personas que me ayudaron a hacer esto, que son autores en esta publicación, y a todas las personas que
Me escucharon, no sé si haya preguntas, no sé cuánto me tardé, pero y con eso gracias y gracias a Ethel por la invitación. No, hombre, Santiago, pues muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Uy, por ahí ya Mila se hizo presente. Creo que ni en mi plantástico se hizo presente, pero bueno. Creo que varios deben de estar como yo, pensando todavía, bueno, yo todavía estoy analizando toda esa parte, hice el spoiler preguntando de si latitudinalmente o hay un después para ver qué onda latitudinalmente, pero por lo que veo, llegar a estas conclusiones de las migraciones altitudinales, perdón, yo insisto con la latitud, ha sido pues una chambota, ¿no? Por ahí tienes varios saludos desde Miahuatlán, Puebla, tienes saludos de Jalisco, saludos desde Colombia, que por supuesto, bueno, al estudiar todos estos bosques de niebla, en todo el rango de distribución geográfica, pues tienes público de muchas partes de la República y de varias partes del mundo. Por ahí hay algunas preguntas, yo me voy a reservar las mías al final, que justo me han ido saliendo varias, ¿no? Bueno, antes caso, por ahí, Ángela Cuervo, supongo de las coautoras de todo esto, dice, no precisamente con aguas con las presencias ausencias, bueno, pone proporción de presencias. Mayagüel a su lado corazón, pide la liga del artículo, pero ya le hicieron el favor de pasar la liga de la base de datos. Y pues nuestro presidente de la Sociedad Botánica de México, Eduardo Ruiz, menciona, bueno, te manda felicitaciones, muchas felicidades, Santiago, muy padre la charla, yo también sigo así como lo he comentado. Y nos pregunta si se pudieran utilizar también los registros de iNaturalist para obtener, pues, registros más recientes. Yo creo que sí. A lo mejor muchas personas me van a odiar después de lo que digo. Yo no confío mucho en iNaturalist, sobre todo en mi grupo de estudio, en los helechos. Híjole, no, o sea, hay que hacer un trabajo de curación mucho más estricto cuando se utilizan esos datos, ¿no? Porque muchas veces, pues son, no sé, Ciatea bicrenata, y es un helecho ahí que se ve así del otro lado de la carretera, que pues órale, ¿no? Pues tal vez sí, tal vez no. Se podrán usar, yo creo que el problema no está mucho hacia el presente, yo creo que más bien si algo yo diría es que más bien tenemos que buscar datos más hacia el pasado, ¿no? Sacar datos que son los más valiosos, ¿no? Al presente yo más bien empujaría hacia pues un mayor esfuerzo de digitalización, mayor recursos a la parte de la digitalización y obviamente pues a seguir colectando, ¿no? Pero yo creo que es mucho más, o yo enfocaría más bien a recuperar registros históricos, ¿no? Que no necesariamente están en un herbario, en un museo, y yo llevo diciendo eso mucho, pues están en las libretas de campo que tenemos, pues muchas personas que hemos recorrido partes del país, pues tenemos libretas de campo ahí, de notas, ¿no? De, me encontré un bosque de liquidámbar en no sé dónde, ¿no? Yo creo que esos son los datos que realmente valdría la pena sacar, ¿no? La literatura gris, ¿cuántas tesis de licenciatura y de maestría han de estar ahí guardadas en las bibliotecas con datos que pueden ser fundamentales, ¿no? Para entender estas respuestas. Yo creo que el esfuerzo debería estar por ahí y es una de las, estoy tirando en línea así durísimo, es una de las cosas que estamos tratando de impulsar en el Laboratorio Nacional. Pero ciertamente iNaturalist, estoy platicando con Ángela, de hecho,
Es chistoso, ¿no? Como muchos de los sesgos que tenemos en las colecciones biológicas también están en iNaturalist, ¿no? Tampoco es que tengamos muchas más cosas. Eso, espero que... Sí, perdón, Ángela, son ocurrencias, perdón, son ocurrencias. Bueno, suele pasar esas cosillas. Y bueno, no sé si te vas a ir solamente tú como el no aceptado por mencionar que justo los datos de iNaturalist, y no solo los de iNaturalist, también GBIF, sí hay que curarlos y dependiendo de los grupos con los que estés trabajando, pienso que mamíferos, aves, todavía es más sencillo, plantas vasculares, pues ciertos grupos, pero bueno, hay plantas con semilla, pero ya en algunos grupos como helechos o no sé, con macromicetos, donde además tienes que ver esporas y otros caracteres micromorfológicos, ahí, bueno, mi recomendación sí es, pues hay que tener una buena curación al obtener esos datos. Bueno, pues tienes algunas otras preguntas, a ver si alcanzo yo a aventarme las mías. Heriberto Ávila González pregunta que si con estos datos que han analizado se pueden hacer proyecciones al futuro, cuánto subirán, o que bueno, pensando en los metros altitudinalmente, y cuánto bajarán. Y bueno, pues menciona que ha sido una excelente charla. Pues de que se puede, pero yo no sabría, en realidad, qué tanto sería estirar así los datos muchísimo, ¿no? Yo creo que lo que se puede hacer es hacer estas proyecciones, ¿no? Por ejemplo, estas proyecciones están a 2010, ¿no? Estos modelos están a 2010 y pues ver, ¿no? Seguirlos y corroborarlos a 2024 o ver qué pasa cuando estamos viendo a 2024, ¿no? Entonces, yo no me aventaría, son demasiadas las fuentes de error, son de incertidumbre para aventarlos a futuro. Pero si me preguntas, yo creo que, pues, es difícil, ¿no? También, porque, híjole, son tantos factores que obviamente estamos aquí tratando de resumir la respuesta a las especies con un modelo lineal, ¿no? Pero no sabemos cómo se comportan, ¿no? Y puede haber, digamos, procesos de interacción o cosas más complejas que nos empujen, ¿no? Pero yo creo que más que es lo que va a pasar, es lo que ya pasó, ¿no? Eso es lo que yo siempre digo, es lo que esto ya pasó, y no sé, la última vez que fui a Jalapa, pues ya es otra cosa, ¿no? Ya es otro ambiente, ya no es hace 20 años o los 80s que yo iba, ¿no? Entonces yo creo que el mensaje es que esto ya pasó, ¿no? Que ya estamos viendo los cambios, ¿no? Y pues yo por lo menos lo que es, pues toca hacer la evaluación de lo que ya pasó, más que seguir como en este futuro de, ¿qué va a pasar? ¿Y qué pasará? ¿Y qué pasará? No, pues ya está pasando, vamos a evaluar lo que está pasando, ¿no? Eso es más bien lo que yo más bien haría. Es que es muy drástico, justo cuando hablas de cuando ibas en los 80s, o sea, ¿qué pasó? Pero ni siquiera cuando ibas en los 80s, hace, pues bueno, cuando estuvimos tú y yo allá y luego... Hace 10 años. Poco, sí, o sea, poco tiempo, 10 años y ya es otra cosa. Por ahí tienes una pregunta, parece que lo he invocado, justamente Paco Rodríguez. Pregunta, ¿piensas que haya un componente filogenético? Ya me ganó mi pregunta. ¿Un componente filogenético en las respuestas de las especies o en las que no parecen responder? Pues no sé, tal vez habrá que analizarlo. No sé si son suficientes especies para analizarlo en términos ya de filogenéticos, pero pues de lo que tenemos parecería que hay de todo un poco, ¿no? Entonces, no creo que haya, ¿no? Y también ahí nos metemos en otros sesgos, ¿no? Que es, pues que hay especies que a la gente le gusta más colectar que otras, ¿no? Entonces, probablemente las especies para las que tengas más datos no son una representación aleatoria de la filogenia. Entonces, también ahí hay un componente muy importante, ¿no? O sea, por ejemplo, pues
Musgos, no, pues, es así, hay como medio dato, ¿no? O helechos, pues hay poquitos, ¿no? Entonces yo creo que por ahí. Va. Sí, pues justamente era la pregunta que ya me ganaron porque yo durante toda la charla estuve pensando en las especies que encontraban que han bajado, en las especies que han subido y sobre todo pues porque han trabajado este laboratorio precioso que es el bosque mesófilo de montaña y tienes especies tropicales y especies templadas, ¿no? Entonces sí habían encontrado esa correlación. Pero bueno, pues por ahí tienes muchas preguntas, algunas podrán, o Santiago podrá seguirlas contestando. Voy a leer la de Francisco Estrada, que pues menciona, te felicita, menciona que es una excelente o ha sido una excelente presentación. ¿Qué estrategias de conservación se podrían proponer para estas especies, pero wow, son 1,300 y cacho especies, que su hábitat está cambiando o desapareciendo? Híjole, esa pregunta siempre es la del millón, ¿no? O sea, con estos datos no creo que sea suficiente para proponer estrategias de conservación. Yo creo que tiene que ser mucho más integral, entender lo que está pasando a nivel local más que a nivel regional, como lo estamos analizando nosotros, ¿no? Entonces sería cuestión justamente lo que, pues de hacer esos programas de monitoreo, de censos, ver realmente lo que está pasando a nivel local, a nivel regional, ¿no? Porque, digamos, esto, pues, agarramos todo y es una respuesta regional, ¿no? Y esto es otra de las cosas que nos han mencionado reiteradamente en el proceso de revisión, que es qué pasa con estas posibles heterogeneidad espacial en la respuesta de las especies, ¿no? Que probablemente sea cierto, ¿no? Probablemente pues una especie no responda de igual manera en los Tuxtlas que en la Sierra del Sur de Oaxaca, ¿no? Responde de manera diferencial. Entonces yo creo que en ese sentido, pues habrá que hacer, ya si queremos hacer manejo, yo creo que por lo menos si es hacer estos datos, este tipo de análisis de manera regional, de manera local, ¿no? Y pues eso es más complicado porque, pues, entre otras cosas, no tenemos los datos, ¿no? Anteriores. Entonces, pues es eso, ¿no? Pero sí, yo creo que tienen que incorporarse más información, ¿no? De otras fuentes, ¿no? No sé, este tipo de suelo, etcétera, etcétera. No, bueno, y sobre todo ir viendo localmente cómo va cambiando, porque obviamente depende de los procesos de urbanización y antropización en cada zona, ya localmente hablando, cómo va haciendo la deforestación y demás. O sea, son temas que todavía habría que clavarse un montón. Tienes muchas felicitaciones. Susana Rodríguez menciona que padrísimo. Freddy Leonel Arquila Morales, felicidades Santiago, saludos desde Guatemala. Ángela Cuervo, que por ahí ya le respondieron, dice poco, eso es lo que podríamos ver con los modelos a futuro, y ya Paco ya le dijo que si poco o Paco, por ahí se fue un errorcillo. Ni modo, ya se le regresó el de las presencias. Sebastián Contreras, excelente información, muchas gracias. Y bueno, voy a leer Pili Gómez Ruiz, pregunta, ¿qué sitios serían prioritarios para restaurar este ecosistema? Y finalmente leeré una última pregunta. La verdad es que tienes muchas preguntas, muchas felicitaciones, Santiago. Sí, gracias. Es que estoy leyendo dos, que desde el principio lo de la restauración, yo creo que pues ahí sí habrá que haber otro tipo de evidencia, por ejemplo, pues eso, extensión, digamos, otras cosas mucho más elaboradas, que no da tiempo de responder aquí para la restauración. Pero yo quiero aquí responder una de Daniel Sánchez. Esa iba a pasar. No es que estén huyendo de la deforestación, sino que más bien, es que tiene una diapositiva, pero no la pasé, más bien la deforestación está truncando su intervalo de elevación, está extirpando localmente a las especies de más arriba y entonces
pues básicamente lo que estás viendo esto es un cambio en la elevación, pero no porque estén migrando, sino porque se está truncando su rango de elevación por esa deforestación. O sea, están desapareciendo todas las poblaciones de tierras altas y solo están quedando las poblaciones de tierras más hacia abajo, ¿no? Entonces, no es que estén respondiendo de manera directa, sino que en consecuencia a la deforestación. Y la otra, la de Karina Delgado, del Inventario Nacional Forestal, sí lo intentamos, y Ángela, pero no lo logramos. No me acuerdo muy bien por qué no lo logramos, pero sí estos datos del Inventario Nacional no daban para analizar este tipo de especies, este tipo de... Para corroborar, fue lo primero que pensamos, hacemos las series y corroboramos con el Inventario Nacional, pero no, lo intentamos y fallamos miserablemente. Tal vez es porque los datos no dan o tal vez porque nuestros habilidades de codificación no dan, ¿no? Pero bueno, sí lo intentamos. Bueno, pues por cuestiones de tiempo, por ahí quedan un par de preguntas más. Ya, pues Santiago estará respondiendo, aunque creo que no tiene Face, sino que ahí se las haremos llegar. Tienes más felicitaciones desde varias partes de México, menciono, y bueno, por ahí de Perú también, Michoacán. Y pues no me queda más que agradecerte otra vez, Santiago. Definitivamente, al menos mi mente todavía sigue siendo, wow, se pueden hacer un montón de cosas, tienen todo, han dejado por ahí muchas más preguntas para que sigan saliendo cosas, ¿no? Ya Paco Rodríguez mencionaba lo de la señal filogenética. Y bueno, pues también quiero agradecer a todo el público que nos ha seguido durante el Plantástico de 2024. Muchos de ellos, pues ya desde que nace el Plantástico en 2020, y con esta charla cerramos este año. Ya nos veremos de nuevo en enero. Perfecto. Bueno, pues yo nomás, gracias a todas las personas por sus preguntas, por su atención. Si alguien tiene otra pregunta que me quiera hacer, algún comentario, me puede escribir a mi correo sin ningún problema y haré todo lo posible por contestarle lo más rápido posible. Entonces, pues gracias y pues estén pendientes a ver si ya pronto sale la publicación por ahí. Esperemos. Y sí, como yo siempre digo, ¿no? Lo padre de la ciencia es que las preguntas son como la hidra, ¿no? Le cortas una cabeza y salen 7 más, y eso es lo padre, ¿no? De esto, ¿no? Tenemos para hacer muchísimas cosas, ¿no? Exacto, es que eso te va, la respuesta a una pregunta te deja otras tantas más, justo como la hidra. Y bueno, pues dice Ángela que ojalá lo acepten. Yo pensaría que sí, pero bueno, hay que ver qué onda con los revisores. Y pues nada, nos vemos en enero. A todos los seguidores del Plantástico. Listo. Nos vemos, Santiago. Chao. Bye.